¿Cómo será la humanidad cuando la inteligencia artificial acompañe por entero nuestra vida cotidiana? ¿Cruzaremos un día el punto de inflexión donde el calentamiento global sea irreversible? ¿Cómo serán nuestras casas, nuestras ciudades? ¿Cuál será el tipo de energía que utilizaremos cuando hayamos desechado de plano los hidrocarburos? ¿De qué nos vamos a alimentar una vez que hayamos dejado a un lado la proteína animal? ¿Nos encontraremos algún día con seres que vivan fuera de nuestro planeta? La ciencia, la religión, el arte, la economía, la demografía, entre tantas otras formas del conocimiento, ayudan al ser humano a anticipar esas tendencias en el horizonte. Es tarea obligada para el periodismo reportar el conocimiento de vanguardia, conversar con la inteligencia que lo ha producido, interrogar a los distintos escenarios y divulgar ese entendimiento con generosidad. Hoy vamos a hablar del futuro del agua y la Ciudad de México, sobre todo de ese temido día cero, donde no vamos a encontrar agua en el subsuelo y la gran capital mexicana puede morirse de sed. Hay soluciones. La principal, regresar a la armonía con la naturaleza. Y desde luego hay ingeniería y hay arquitectura que nos lo permiten. Hoy vamos a conversar con Laurent Herbier. Él es un especialista justamente en agua, la naturaleza y la Ciudad de México, y nos ofrece varias pistas de la historia y del futuro. Esto es Multiverso Milenio. Hoy se graba de nuevo en Universum, el corazón de la UNAM, donde el agua y la ciencia se juntan para pensar el futuro. En tiempos prehispánicos, el manejo del agua fue un desafío constante. Nezahualcóyotl diseñó uno de los sistemas hidráulicos más ambiciosos, un albarradón monumental que se extendía desde el Tepeyac hasta Iztapalapa. Este muro dividía las aguas del Gran Lago de Texcoco, de un lado la zona dulce de Chalco, Xochimilco y México. Del otro, la parte salobre que recibía afluentes desde Cuautitlán hasta Texcoco. Con diques de hasta 8 metros de altura, los antiguos ingenieros lograron regular los niveles del agua y evitar inundaciones catastróficas. Una muestra de cómo, hace siglos, el conocimiento y la ingeniería ya buscaban convivir en armonía con la naturaleza. Luego, bien, comienzo con la pregunta más obvia a la hora de referirse a la Ciudad de México. ¿Cómo es posible que una ciudad que nació del agua tenga tantos problemas con el agua? La planeación urbana ha sido un problema que hemos padecido desde hace muchos años. El no saber convivir con un ecosistema lacustre tan complejo como la Ciudad de México nos hizo tomar decisiones desafortunadas de origen, que fue tratar de expulsar el agua de la manera más rápida posible. Y los sitios que teníamos como posibles amortiguadores o espacios para regular, como eran generalmente los lagos, son suelos muy planitos, son los más propensos a urbanizarse y son los más fáciles de construir. A ver, los españoles venían de ciudades que tenían muchos ríos y mucha agua. ¿Por qué llegaron aquí y no supieron qué hacer con esos lagos? Porque creo que es de las pocas ciudades del mundo que están construidas dentro de una cuenca endorreica, que no tiene salida. Dependía de lo que llovía cada temporada, podría ser mucha lluvia como este año o poca lluvia, y los niveles fluctuaban. Esto es interesante. Ellos estaban acostumbrados a ciudades que dependían de ríos. Los ríos, en la Ciudad de México, los ríos terminan donde empieza el lago, o los humedales, que generalmente eran humedales más que lagos,
Y por ejemplo, cuando hablamos de revivir los ríos de la Ciudad de México en la zona plana, más bien eran canales dentro de un humedal. A ver, me estás diciendo que quizá nunca debió haberse fundado una ciudad tan grande en este valle lacustre. Tan grande en medio del lago probablemente no era la mejor opción. Digamos, la escala que tenía Tenochtitlán lo hacía, digamos, más o menos equilibrada o balanceada. Ahora, déjame entiendo una cosa. La diferencia entre la cultura prehispánica y la de los colonizadores es que la cultura prehispánica no se peleó con la naturaleza, ¿no? Orquestó, jugó, ordenó sus prioridades con la naturaleza. Y da la impresión de que haberle dado la espalda a la naturaleza puede ser parte de la explicación de lo que vino después, de este divorcio de la urbe con el agua. Bueno, las ciudades que convivían con el agua desde el año 250, en unas estructuras que se llamaban tlateles. Los tlateles en Chalco, por ejemplo, que hoy en día están en serio riesgo de desaparecer, es una zona lacustre en Chalco hoy en día, eran estructuras como chinampas, pero de piedra, habitables, que se construyeron, digamos, en el año 250, 300, 500, y ellos tuvieron 1000 años de experiencia viviendo en el perímetro de los lagos o dentro de los lagos como fortificaciones para protegerse de ataques de tierra firme. Entonces, digamos que las culturas, no solamente la mexica, sino las culturas de lacustres, pues tenían 10.000 años de experiencia. Entonces, había una experiencia importante. Ahora, pasan los años, hay una inundación muy prolongada a principios del siglo XVI, de 4 o 5 años, y luego tienes pues problemas de sequía muy importantes, como lo que tuvimos justamente hace un par de años en la Ciudad de México. Entonces, sí llama la atención que o llueve demasiado y no sabes qué hacer con el agua, o no llueve nada y te quedas en secas. Esa es la gran paradoja de la Cuenca de México hoy en día. Y el problema es multidimensional, porque no solamente urbanizamos el lago, sino que urbanizamos los bosques que regulaban la velocidad en la que bajaba el agua hacia los lagos. Entonces, al perder, digamos, este amortiguador, ¿no?, la esponja que le llueve y regula la bajada del agua, perdemos eso y baja el agua de bronca, con mucha velocidad, con basura, con todo lo que arrastran. Por eso es que, repito, el problema de diseño urbano es la causa de los problemas de agua de la Ciudad de México. A ver, déjame entrar primero con las soluciones que hemos encontrado cuando llueve mucho. Correcto. Lo que tenemos es una obsesión por sacar el agua. Aquí la sacamos por el oriente, ¿no? El emisor oriente ha sido como la gran obra de ingeniería que hace que conforme llega el agua la aventamos pues hacia Hidalgo y regiones aledañas para no inundarnos. Esto tiene consecuencias. ¿Cuáles han sido las consecuencias negativas de esta medida? Digamos que conforme fueron bajando los niveles de los lagos, fuimos buscando maneras distintas de sacar el agua. Entonces, empezó en 1600 con Enrico Martínez, con el famoso tajo en Ochistongo, que fue desviar el río Cotitlán para que esa aportaba 25% del volumen de agua de los lagos. Lo desviaron para que dejara de subir el nivel. Bajó el nivel, ya no era suficiente, hicieron el gran canal del desagüe, perforando los túneles de Tequisquiac, que salen a un lado de la laguna de Zumpango. El último se terminó en 1950. Siguieron bajando los niveles, siguió hundiéndose la Ciudad de México por la extracción. Se tuvo que hacer el túnel emisor central, que es el que sale hacia Totonilco, en 1960 más o menos. No fue suficiente, porque se siguió hundiendo la Ciudad de México. Se inauguró el túnel emisor oriente, que es el segundo tubote que sale hacia Tula, hacia Hidalgo. Y el problema es que si no hacemos algo para revertir la tendencia, vamos a seguir perdiendo nivel en la Ciudad de México y vamos a tener que hacer cada vez más colectores grandes para sacar el agua, porque, como ya vimos este año, se está volviendo insuficiente. O sea, es contra la naturaleza de este valle estar utilizando esa agua para sacarla. Es correcto. Ahora, déjame ir al otro lado. Tienes los momentos de sequía, hace un par de años, y entonces, como no hay agua, entonces hay que írsela a robar a las cuencas vecinas.
El Cutzamala es una fórmula. Y luego la otra es que ponemos a cavar, ¿no? A buscar pozos muy profundos que luego provocan temblores porque entonces rompemos todo el sistema hídrico y de tierra que sostiene a la capital. Cuéntame un poco cómo está ese otro problema, ese otro extremo, justamente porque pues vaciamos de agua la ciudad y el valle cuando nos sobra agua. Es como hacer una analogía con una cuenta de banco. Entonces, digamos que nuestra cuenta de banco original, nuestra cuenta de ahorro de agua, le sobregiramos, le sacamos tanta agua que se fue haciendo chiquita el espacio de la cuenta, se fue haciendo chiquita, y si quisiéramos ahorita volverle a invertir esta cuenta de agua, ya no hay espacio para guardarla. Desafortunadamente las arcillas debajo de la Ciudad de México se comprimen y no vuelven a expandirse. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, ya habían pasado 50, 60 años de explotación, o más, bueno, mucho más. El problema es que no se recargue lo mismo que estamos sacando. Entonces, en la Valle de México se habla de un déficit que algunos especialistas comentan que son 7 metros cúbicos por segundo. Eso quiere decir 7 tinacos rotoplas que sacamos por segundo del acuífero. Otros hablan de hasta 14, que puede ser hasta el doble, metros cúbicos por segundo, y sacamos de todo lo que importamos, lo que extraemos, lo que llueve, sacamos un promedio de 50 metros cúbicos por segundo hacia Hidalgo. Entonces, es un absurdo. Aventamos 50 metros cúbicos por segundo fuera y entonces nos quedamos sin agua y entonces extraemos de los pozos profundos entre 7 y 14 tinacos por segundo. Extras, porque sacamos como 80 metros cúbicos. Pero de lo que no se alcanza a recargar tenemos un déficit. Entonces, ese déficit alguien lo va a tener que pagar. Nuestros hijos, nuestros nietos, si no, o nosotros. Ese es el famoso día cero que tanto se habla. Realmente es el día cero del acuífero. Entonces, si no sabemos hasta dónde le podemos sacar a la cuenta sin que quiebre, es que mejor sugerimos buscar otras fuentes de financiamiento de agua, ¿no? El día cero es el día en que ya no habrá agua aquí abajo. Que sea muy cara, y los efectos de sacar agua de tan profunda es agua de mala calidad que cuesta mucho tratar. Para evitar el día cero hay soluciones que nos amigan con la naturaleza. Hablaremos de eso en la siguiente conversación. ¿Te parece bien? Perfecto. Gracias, Lobo. ¿Cómo es posible que una ciudad que nació del agua tenga tantos problemas con el agua? Cuando llueve demasiado, se inunda. Y cuando no caen lluvias, vive sequías tremendas. Esto es así porque nos peleamos con la naturaleza. Y si seguimos peleados con la naturaleza, dice Laurent Herbier, vamos a llegar al día cero, el día fatal, donde no habrá agua en el subsuelo. Hay soluciones. Regresar a la armonía con la naturaleza. De eso vamos a hablar en la siguiente conversación. Los recursos que la propia naturaleza le entrega a la ingeniería y a la arquitectura hídrica para resolver un viejo pleito de la Ciudad de México con el agua. Devolverle a la Ciudad de México lo que tenía antes de que se volviera una inmensa urbe y reconciliarla con el agua, con su naturaleza hídrica, pasa por construir humedales, esponjas que permitan capturar el agua para que pueda ser reutilizada en los momentos de mayor sequía. Tenemos territorio para hacerlo. Ahí está esa inmensa cantidad de tierra que implica lo que fue el lago de Texcoco. Hay también tierras en Zumpango, en Chalco, que si utilizáramos como humedales, mire, ahí está la salida del problema y evitarnos el famoso día cero. Continuamos esta conversación con Laurent Herbier sobre el futuro del agua y la Ciudad de México. En la frontera entre Xochimilco, Tláhuac y Chalco se cruza una historia que no solo es política, sino también ambiental y social. Desde hace más de un siglo, el Valle del Mezquital ha recibido grandes volúmenes de agua del drenaje de la Ciudad de México,
Esa agua, cargada de nutrientes, convirtió la región en una de las más productivas del país. Sin embargo, esta práctica también es un arma de doble filo. El sistema de riego utilizado, conocido como riego rodado, consiste en inundar los campos con aguas negras. Hasta ahora, el suelo del mezquital ha funcionado como un filtro natural, evitando que se convierta en un problema de salud pública mayor. Pero los expertos advierten que habrá un punto de saturación. Cuando la tierra ya no pueda absorber contaminantes como metales pesados o fármacos, lo que se produzca ahí será tóxico para la vida humana y para la vida silvestre. Ese tipping point o punto de quiebre podría transformar a la que hoy es una de las zonas agrícolas más fértiles en un riesgo sanitario de enormes dimensiones. Algunos lo llaman una nueva venganza de Moctezuma, ya no en forma de enfermedad pasajera, sino como una crisis ambiental y social de gran alcance. La alternativa está clara: tecnificar el campo, con sistemas de riego más eficientes y con agua de mejor calidad. Se puede producir más con menos, proteger la salud y garantizar alimentos seguros. El reto es que esta transición sea socialmente aceptada y viable para las comunidades que dependen de la agricultura, porque el futuro del agua en el Valle del Mezquital no es solo un asunto de infraestructura, sino de justicia ambiental y de seguridad alimentaria. Luego, bien, pues tenemos que regresar al origen, a llevarnos mejor, a ser más amigos del agua en la Ciudad de México. Y pues un poco la pregunta es por dónde empezar. Digamos que lo primero que hay que hacer es reciclar, o sea, lo famoso, las 3 R's, ¿no? El reduce, reuse y recycle. Lo mismo con el agua. Es reutilizar, reducir y reciclar. Las 3 R's famosas. En el caso del agua es lo mismo. Digamos que durante los primeros, vamos a decir, 500 años de la ciudad moderna de México, fue nada más tomar y tirar, captar y tirar. Y hoy en día lo que estamos entendiendo y aprendiendo a la mala es que tenemos que tomar, usar, tirar lo que no podemos reutilizar y tratar de reutilizar todo lo que podamos. Entonces, ¿cómo lo hace la naturaleza? Pues con sistemas naturales, o sea, con humedales, con cañadas, con bosques, con estas esponjas naturales que detienen la velocidad del agua, la filtran y la descargan limpia. A mí me gusta la imagen de la esponja, ¿no? En la conversación anterior me decías, la arcilla la secamos, la que tenemos en subsuelo, se compactó y ya no retiene agua. ¿Qué otras esponjas hay? ¿Dónde en el Valle de México tú ves condiciones para construir estos humedales que puedan capturar el agua para captarla de entrada? Digamos que la lógica es no intentar hacerlo como siempre lo hemos visto, que ponemos presas, grandes presas, llenamos presas gigantescas que destruyen ecosistemas y con eso nos abastecemos de agua. En la Ciudad de México no se puede hacer eso, y lo que sugerimos es tornar a la ecología de la Cuenca de México. ¿Qué era la cuenca? Humedales. No eran lagos como tal, no eran presas enormes, eran humedales. O sea, no era cierto que era un lago inmenso. Era un lago intermitente, se hacía un gran lago, se hacía lagunas, un gran lago, depende de la temporada. Y eran 2, 3, 4 metros de profundidad máximo, no era muy profundo. Tendríamos que recuperar humedales. A ver, Correcto. Explica al auditorio cómo se fabrica un humedal. El término de ese volumen, no un humedal para mi casa, pues. Es como, digamos, como si tomamos la lógica prehispánica de los albarradones. Necesitamos hoy en día, como ya todos estamos construidos, tanto el exlago como las casas al mismo nivel, necesitamos dividir ahora casas de posibles humedales, no hacerlos muy profundos para que no haya riesgos para la población, pero digamos que si tomamos lo que afortunadamente todavía tenemos conservado en la cuenca, que son, digamos, parte de Chalco, Tláhuac, Xochimilco, el sistema de Texcoco y Zumpango, podemos utilizar estos espacios que son enormes, casi 20,000 hectáreas tenemos en total, que se pueden aprovechar. Dame ejemplos en otras partes del mundo y de México donde eso haya funcionado. Bueno, en el caso de California es un estado muy próspero, con una industria y una agricultura muy importante. Acabaron con sistemas gigantescos de lagos interiores y hoy en día se están quedando sin agua. Entonces lo que hicieron es, en lugar de dejar el drenaje que se fuera al mar, tratarlo y tirarlo al mar, hicieron sistemas que
llevan la calidad de agua tratada a un nivel suficiente que lo puedes descargar a un sistema de humedales, un sistema de lagunas de infiltración, pozos de inyección, para que recargues el acuífero o lo reutilices después del humedal. Ahora, para eso potabilizar. implica una inversión y un proyecto de proporciones mayores. Te pregunto si hay la conciencia de quienes toman estas decisiones, si hay la voluntad política y si hay la tecnología y los expertos como ustedes capaces de hacer esto. Es decir, si esta es la solución alternativa al día cero al cual nadie quisiera llegar. Las inversiones de este tipo de infraestructura verde contra una convencional no necesariamente es más caro. Es más complejo en el sentido que es un tema social que hay que organizar mucho mejor, un ordenamiento urbano bien planeado, consensuado con todos los actores sociales, los propietarios de los Porque me estás hablando Estado de México y Ciudad de México, son dos autoridades distintas. Principalmente, sí, justamente en la frontera de Xochimilco con Tláhuac y Chalco, ahí ya está una frontera, digamos, política, una delimitación política, pero son ejidos que han estado ahí siempre. Quiero cerrar la conversación hablando de los recursos humanos, porque pues venimos de una generación de ingenieros que sabían hacer presas muy bien, ¿no? Ahí tenemos el sistema Cutzamala, es una obra de ingeniería muy impresionante. Y pues lo vas a ver en la zona norte del país, en distintos lugares, sabemos hacer eso bien. No tengo la sensación de que abunden los Laurent Herbier en el país, que puedan dar el vuelco hacia los humedales y estas otras propuestas amigables con la naturaleza. Te ruego un poco que me cuentes de los recursos humanos, sobre todo qué hacen las políticas y las obras para esta tarea. Digamos que hoy en día el grueso de los proyectos de restauración de la Federación, en el caso del Atoyac, del Tula y del río Lerma, ya están impulsando estas estrategias de reuso de agua, de tratamiento de agua con soluciones basadas en la naturaleza, que a su vez restauran el río y generan agua de buena calidad. Y lo que estamos viendo es que es importante que la industria, la práctica, las especialistas, los consultores mexicanos, digamos que necesitamos impulsar mucho más el desarrollo de tecnologías que ya conocíamos en México. Digo, el sistema prehispánico de control de agua era una técnica local. El chiste es retomar esos conocimientos y obviamente actualizarnos con experiencias desde Asia, de Norteamérica, de Sudamérica. Hay mucha experiencia que lo está volviendo cada vez más nutrido y más adaptable a las condiciones de cada sitio. Hay zonas que son más parecidas a soluciones en Medio Oriente, ¿no? Por el tipo de clima. Hay zonas como en el sur de México, en Tabasco, en el sureste hay experiencia en humedales gigantesca, ¿no? Entonces, digamos que es solamente concentrar en soluciones necesarias, sostenibles. Si no nosotros utilizamos un término que si no es sustentable algo, ¿por qué hacemos algo distinto? ¿No? O sea, si no es sostenible, ¿para qué lo hacemos? Entonces, si hacemos que un proyecto sea sostenible por sí mismo, en términos ecológicos, en términos hídricos, en términos sociales, en términos urbanos, es un ganar. Digamos, le inviertes un peso a algo que es para agua, pero te va a regresar 5 pesos en distintos beneficios. Cierro con el último tema. El cambio climático nos ofrece una sola certidumbre, la incertidumbre. Claro. ¿Cómo prepararnos para la incertidumbre hídrica? Precisamente el estudiar un poquito cómo funciona la naturaleza nos va a enseñar dónde sí podemos construir, dónde no podemos construir, qué podemos hacer para controlar y mitigar estos problemas. Digamos que si la ciudad se vuelve una esponja, literalmente, podemos hacer que cada cuadra, cada manzana, cada zona en los perímetros de la ciudad retengan algo del agua. Podemos reducir esos eventos que van a ser cada vez más atípicos, que sean más suaves al momento de llegar a la parte baja. Y si podemos reorganizar las zonas que se están urbanizando en el suroriente del Estado de México, por ejemplo, frontera con la Ciudad de México, en el Alto Lerma, por ejemplo, si garantizamos estos espacios y los protegemos hoy, en 100 años tendremos, vamos a agradecer haberlo hecho. Si no lo hacemos, cada vez va a ser más difícil controlar las inundaciones, cada vez va a ser más problema traer agua de otros lugares, quitando el agua a otras cuencas para satisfacer la demanda de este lado. Entonces, digamos que es una decisión muy acertada invertir en sistemas naturales sostenibles.
Laurent Herbier, muchísimas gracias por esta conversación, A la orden. para hablar de la Ciudad de México y su relación futura con el agua. Muchas gracias a ti. La clave para el futuro del agua y la Ciudad de México está en no llegar nunca al día cero, es decir, el día en que no haya agua en el subsuelo y nuestra ciudad capital se seque. Hoy hablamos del origen del problema, el divorcio con la naturaleza, y también de las soluciones que están al alcance de la mano y de la inteligencia para cambiar el futuro y la relación de la Ciudad de México con eso que le dio vida y la vio nacer, el agua. Gracias al Museo de las Ciencias de la UNAM, Universum, por recibirnos en esta conversación con Laurent Herbier, y nos encontramos la próxima vez en Multiverso Milenio para imaginar, para pensar, para sobrevivir el futuro.